Bien, entonces pues ya casi estamos por terminar. Las teorías que hemos estado revisando pues son teorías muy complejas. Trato de sintetizarlas, pero pues evidentemente la idea sería que ustedes revisaran a estos teóricos y hicieran sus propios resúmenes. Si no, la información que yo les estoy dando pues es de alguna forma limitada y un sesgo cognitivo porque no les estoy presentando toda la información, pero es para que ustedes tengan una idea de hacia dónde enfocar sus respuestas en el foro integrador del aprendizaje. Entonces, les decía, siempre nos vamos a enfocar más en lo que tienen que conocer para realizar sus actividades, porque en muchas ocasiones, pues el contenido nuclear de la materia no nos permite esta parte. Entonces, eh, eh, daremos preponderancia a los conocimientos para la realización de sus actividades. Entonces, Aristóteles, en la Ética a Nicomaco, él dice que el objetivo del castigo debe ser la justicia, la prevención del delito y la rehabilitación del criminal. Fíjense cómo aquí Aristóteles está incorporando dos elementos fundamentales, que es la prevención del delito y la rehabilitación, para como se nos establece en nuestro foro, parece que son contrarios. Por una parte, tengo que poner penas altas para la prevención del delito y por otra parte, debo dar pues la posibilidad de la rehabilitación criminal. Entonces aquí Aristóteles conjunta esos dos elementos en su Ética a Nicómaco. Después, Cesare Beccaria, en su obra Los delitos y las penas, critica el sistema de justicia penal de su época, que se basa en el castigo cruel e inhumano, y propone un sistema basado en la disuasión y la rehabilitación. Nosotros ya no podemos tener penas fuertes precisamente por la existencia y el respeto de los derechos humanos, que decíamos de manera general, podemos considerar que los derechos humanos pues tienden a proteger la dignidad humana. Entonces, no podemos establecer penas que sean contrarias a la dignidad humana. Por lo tanto, pues aunque queramos apoyar este principio de que sí deben tener un castigo ejemplar, pues simplemente no podemos hacerlo porque también tenemos una limitante que son estos derechos humanos. Recuerden, siempre los derechos humanos funcionan como una limitante para el poder, para el ejercicio del poder por parte del Estado. Les pone una especie de corralito y le dice, mira, hasta aquí puedes llegar porque más allá y estás afectando derechos humanos. Entonces, ese es otro de los elementos que hay que también tomar en consideración al momento del dictado de la sentencia, que incluso, pues el artículo primero constitucional nos establece que si tenemos la obligación de aplicar una norma que es contraria a un derecho fundamental, un derecho humano, pues entonces debemos de abstenernos de aplicarla. Si esto hubiese pasado en la época de los miserables, pues entonces se hubiese tenido ya ver que abstener de realizar esa aprehensión a Jean Valjean, porque pues atendiendo a los principios de los derechos humanos, pues no podría aplicar una norma que sería violatoria de estos derechos humanos. Entonces, bueno, pensando de esa manera, pues también tenemos que considerar esta parte para el momento de contestar nuestro foro de discusión. Entonces, Jeremy Bentham, él también habla de la ética de la rehabilitación. Él, en su libro Introducción a los principios de la moral y la legislación, él, Bentham también es un utilitarista y él dice que la acción es aquella que produce el mayor bien para el mayor número de personas. Si se fijan, es coincidente con lo que decía Stuart Mill. ¿Qué es el bien común? Pues lo mejor que podamos estar todos. ¿Y cuál es el bienestar común? Pues que todos seamos felices. Entonces, Bentham también es parte del utilitarismo. Y él dice que el objetivo del castigo debe ser disuadir a otros de cometer delitos, pero también rehabilitar a los criminales para que puedan convertirse en miembros de la sociedad. Entonces parece que en realidad estas dos teorías no son divergentes, sino muchos de nuestros teóricos los hacen converger. Igual John Stuart Mill, al que ya revisamos, pues él decía que el objetivo del castigo debe ser proteger a la sociedad del crimen, pero también rehabilitar
a los criminales para que puedan ser ciudadanos libres y responsables. Entonces, Jeremy Bentham también propone esta parte de la rehabilitación basado en el principio de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Con base en este principio, él dice cualquier acción o legislación que no maximice la felicidad es moral y legalmente incorrecta. Todas las acciones, todas las legislaciones, todo el actuar siempre debe tender a la felicidad, entendida esta felicidad como regresamos a lo que decía Stuart Mill, a lo que me produce placer y me evita un dolor. Entonces, Jeremy Bentham desarrolló el Felicific Calculus. Él dice que debe haber un equilibrio entre el placer y el dolor resultante de un acto criminal. Los infractores eventualmente van a tener mentalmente estas consecuencias antes de cometer el delito. Bentham creía que la pena debe ser proporcional al daño causado por el delito, igual que lo veía Kant. O sea, sí hay que castigarlo en función de qué fue lo que cometiste. Esa va a ser la medida del daño que le produjiste a la otra persona. También Bentham dice, pues como Stuart Mill, que el objetivo es buscar la felicidad individual que sea compatible con el bienestar común, es decir, la felicidad de todos. Jeremy Bentham propone el panóptico, que ustedes seguramente ya lo vieron en teorías del pensamiento criminológico, en donde decía, bueno, pues en la medida en la que podamos ver desde la torre a todos, ellos se sientan vigilados, pues entonces podrían reformarse y sentir este delirio de persecución en cada momento, y entonces de esa manera van a cumplir con sus obligaciones. Entonces decíamos, como Kant dice, oye, bueno, si no funciona el imperativo categórico para que tú te comportes como debes comportarte, bueno, entonces que exista una norma que te lo establezca. Y él le agrega diciendo, bueno, y además que seas vigilado para que efectivamente cumplas con esta norma. Entonces, bueno, pues esas son algunas de las ideas que ustedes pueden utilizar, que espero hayan quedado claras sobre cómo ven estos distintos filósofos, pues las penas, la justicia, las normas y demás, que el entendimiento de estos conceptos les va a permitir responder a las preguntas que vienen en su, em, en su el foro integrador del aprendizaje. Recuerden, son 6 preguntas. Todas las preguntas las deben de responder, si no, su participación no estará completa, con independencia de que tengan que hacer sus retroalimentaciones. Entonces, dice, redacta y responde las preguntas sobre el caso de análisis propuesto. Eso vale el 40%, que realmente den respuesta a cada una de estas 6 preguntas. Que su retroalimentación sea correcta a sus compañeros, el 20%. Que tengan una argumentación utilizando los conceptos del módulo 1, el 30%, y que su redacción y sintaxis sea correcta, el 10%. Estos son los criterios de evaluación. Tómenlos en consideración porque con base en estos criterios es que yo establezco sus calificaciones. Tomando en consideración si la rúbrica de evaluación me dice, oye, contestó todas las preguntas, no, no las contestó. Oye, sí contestó todas, pero no hay una reflexión clara, no está diciendo nada, pues no tiene los 40 puntos. Oye, no utilizó los conceptos utilizados en el módulo 1, pues no tiene los 30 puntos. Sí, sí se ve que los utilizó y los utilizó de manera correcta. Ok, sí los utilizó, pero no los utilizó de manera correcta. No tendrá los 30 puntos, tendrá solamente 20 puntos o 15 puntos dependiendo de lo que haya incorporado. Entonces, pues muy importante que siempre revisen la rúbrica de evaluación porque con base en ella es que yo voy a darle sus calificaciones. Entonces, bueno, pues esto sería lo que nos establece el módulo 1. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios.
Ninguna, Fran dice ninguna, muchas gracias. Todo bien, profesora. Gracias, doctor Cuellar. Ok. Entonces, pues nada más les dejo algunas sugerencias para las actividades. En el drive que les acabo que les compartí tanto en el plan de trabajo como en estas diapositivas, pues está los planes de trabajo, están estas diapositivas, esta información que puede ser relevante para ustedes. Jesús dice, no mucho que analizar, gracias. Sí, sí, bueno, ya lo comentábamos ayer, a veces es complicado entender a algunos filósofos, pero pues bueno, trate de dárselos lo más sintético posible, lo más entendible y digerible posible, pero pues definitivamente les digo, no les puedo dar toda la información en tan poco tiempo. Son varios autores a los que hay que revisar, hay cursos completos de incluso de teorías de estos autores, entonces pues bueno, es en la medida de las posibilidades lo que desde mi perspectiva pues a ustedes les puede servir para la realización de sus actividades. Entonces, les dejo un par de videos que explican pues precisamente de manera más resumida lo que dice Kant, lo que dice el utilitarismo de Stuart Mill, lo que los dilemas éticos que se presentan en la práctica jurídica. Entonces, pues ahí hay varios videitos por si alguien, todos tenemos distintas formas de comprensión de los conocimientos. Algunos pues funcionan mejor con algo visual, algunos funcionan mejor escuchando, algunos funcionan mejor leyendo. Tenemos distintos tipos de conocimiento, entonces pues para quien funciona mejor con videos, pues les dejo o algunos videos que les pueden resultar interesantes. Para aquellos que funcionan mejor con las lecturas, también les sugiero un par de lecturas. Experiencia de los principios morales de Kant y Santo Tomás de Aquino, la moral kantiana como paradigma moderno de la ética normativa, el utilitarismo de Johann Stuart Mill, el utilitarismo de John Stuart Mill también, son dos distintos documentos. Uno es de la Facultad de Filosofía de la UNAM y otro pues es un documento extranjero del Tribunal de Medellín que habla sobre el utilitarismo, pues ya un poco más enfocado a la parte de cómo se utiliza en la redacción de las sentencias. Y pues finalmente otro documento que es una sugerencia de lo que nos establece la plataforma sobre los temas de la filosofía del derecho, que está en los cuadernos de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante, pues ahí también se los dejo para su lectura. Pues esta materia implica mucha lectura, eso les va a ayudar a incorporar sus observaciones. Recuerden, si bien es cierto, la parte de la filosofía implica la reflexión, pues recuerden que una opinión va a estar debidamente fundamentada, pues cuando no solo lo digo yo, sino retomando alguno de los autores, alguno de los criterios, pues se establece su propio criterio. Entonces, si bien la rúbrica no nos establece la incorporación de referencias bibliográficas, pues yo les pediría que, pues como principio de vida, ustedes siempre hagan sus referencias bibliográficas para que no exista la posibilidad de plagio. Entonces, pues les recomiendo que siempre las incorporen con independencia de que forme parte o no de la rúbrica de evaluación. No les va a bajar puntos, pero acostúmbrense a la utilización de estas rúbricas, perdón, de estas referencias. Bien, entonces, pues esto sería todo de mi parte. Cualquier duda o cualquier pregunta, pues estoy en el correo electrónico o en el mensajero de la plataforma. Les decía, preferentemente el correo electrónico porque el mensajero de la plataforma a veces no funciona correctamente. Entonces, pues bueno, nos vemos. Les digo, yo creo que sería el día martes o miércoles. Todavía no me confirman en la universidad, pero yo pues a más tardar el día lunes les estaría avisando si nuestra sesión es el día martes o el día miércoles. En esa sesión, si ustedes ya entraron a esta y no tienen dudas sobre cómo elaborar sus documentos, pues no hay ningún problema, no es necesario que se conecten. Si tienen alguna duda, pues la podemos comentar con todo gusto. Y si tienen una duda antes del martes o miércoles y también quisieran que las comentemos, pues me avisan, me mandan un correito, podemos hacer una sesión rápida en Zoom para
responder su duda si es que requiere de mayor tiempo. Si no requiere de mayor tiempo, pues en el mismo correo electrónico se las respondo. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Fran. Gracias, Jesús. Gracias a usted, buen día. Buen día. Hasta luego, doctor Cuellar.